Eh, Nos regalamos unos minutitos como para poder repasar un poquito. Recordemos que en este viajecito, en este recorrido del Sendero de la Serpiente Arcoíris, en el que vamos haciendo todas estas paraditas, estas estaciones, basándonos un poco en este sistema eh, de chakras, sistema energético de chakras, revisando, ampliando, profundizando y reconociendo ahí todo lo que se despliega a partir de cada una de estas estaciones y bueno, de su vibración correspondiente. Recordemos un poquito que habíamos quedado en primer chakra, hoy estaríamos retomando a partir de la segunda estación, que es nuestro segundo chakra, chakra sexual. Que bueno, interesante que hoy retomemos en el segundo chakra, porque bueno, al menos para mí y bueno, para muchas corrientes filosóficas o para muchas escuelas iniciáticas, podríamos decir que Svadhisthana, que es el segundo chakra, puede llegar a representar para una mayor parte de la humanidad, digamos, como digamos, el centro energético que más resistencia coloca al paso de esa energía kundalini. ¿Sí? Podríamos decir de que segundo chakra, de que el chakra sexual puede representar como el desafío más grande para aquel ser humano bueno, que aspira a alcanzar ese estado de madurez espiritual y a la hora de hacer, ¿no? Un trabajo consciente de ascender su energía kundalini, su potencial creativo, seguramente en segundo chakra nos encontramos con las resistencias quizás mayores, ¿no? Así que bueno, preguntarles un poquito, no sé quién quiera ahí tomar un poquito la palabra, bueno, de alguna claridad que haya quedado en relación a primer chakra, alguna anécdota, alguna experiencia que hayan tenido, algo bueno, que esté relacionado con lo que hemos abordado de Muladhara, de primer chakra, también de su sombra, el tema de los miedos y bueno, y todo el proceso de autoobservación que hayan podido experimentar a través de, bueno, de los contenidos, a través de toda la semanita que estuvimos compartiendo día a día. A ver quién tiene ganas ahí de contar, quién tiene ahí alguna experiencia, alguna anécdota como para ponerle ahí saborcito a esta noche. Bueno, yo puedo. Em, es una reflexión cortica, creo, Sí, eh, pero después de que revisamos el primer chakra y que estuve haciendo como esta meditación, eh, no sé si me hice como hiperconsciente, como de los miedos que tengo, o pues si simplemente fue sacar, ¿no? Esta sombra a la luz también, pero me di cuenta que le tengo miedo a un montón de cosas y toda la semana fue como, de pronto también porque lo tenía en la cabeza, ¿no? Pensando, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Entonces me fui como dando cuenta y era a todo. Y fue una semana súper rara porque me acuerdo bien que fue una semana en la que me costó mucho tomar decisiones ok, eh, de todo. O sea, era qué vamos a comer hoy? Como, no sé. Y me acuerdo que mi novio, o sea, yo no sé por qué mi novio estaba como presionándome tanto y era, es que te da miedo que lo que vas a pedir no te va a gustar. Y yo era como, pues sí, de pronto, pero, y me di cuenta que todo era literalmente así. Entonces era el miedo a tomar cualquier decisión y a no estar satisfecha con esa decisión que iba a tomar. ok, Entonces, claro, saqué a la luz este miedo de tomar decisiones y el miedo absolutamente a todo, o sea, entonces miedo a que no me vaya a gustar la comida, miedo a que entonces no me vaya a gustar la película, miedo, claro, entonces como la indecisión la hice muy visible. Em, y bueno, que les conté por el grupo que fue un sueño súper vívido, pero estos sueños que luego como que lo conté y me puse a llorar después de contar el sueño en voz alta, que fue que soñé que mi novio me había sido infiel, un sueño súper doloroso, una cosa horrible, y fue 2 días después de hacer la meditación. Em,
Pero entonces lo chistoso solo fue simplemente ver que tengo demasiados miedos a muchas, muchas más cosas de las que yo pensaba y fue como, bueno, esto está... Entonces fue de lo que me acuerdo ya ahorita, porque ya ha pasado un mes, me acuerdo del miedo a tomar las decisiones y el miedo como que a no estar más con mi novio, o sea, como que me di cuenta de un apego ahí también medio intenso. Eh, pero sí fue una semana de ver mucho, como que le tengo miedo a casi todo, al parecer. Bueno, Hermosa, no casi todo, obviamente estoy exagerando todo, pero sí muchos miedos que me fueron así hermosa, saliendo. Y pero ya, tal, esa es como la reflexión cortica. me encantó. Y créeme que no exageras, ¿eh? No exageras y creo que lo describiste súper bien a lo que viste. Podría decir de que, bueno, que bien hiciste la tarea. Que bien hiciste la tarea de estar como atenta, de estar presente, de estar observando, porque, bueno, creo que eso es un poco lo que caemos en cuenta cuando colocamos en la mira dentro de un trabajo de autoobservación el miedo. Y funciona así tal cual como lo describiste, ¿no? Porque lo pusimos en la mira, porque lo pusimos en contexto, porque a través de toda la dinámica que se propuso colocamos el ejercicio de poner el observador neutral, de poner la mira en reconocer los miedos. Y es así de grande, y es así de asombroso, así como lo estás describiendo, Silvi, porque eh, al menos yo lo puedo percibir así de esa manera también, ¿no? Quizás por una cuestión de, nuevamente, ¿no? Acá donde quizás podemos entender como un poquito más los principios básicos desde los cuales yo propongo hacer todo este trabajo, ¿no? Y es desde un observador neutral, desde donde podemos observar la dinámica entre el ego, ¿no? Y la sombra, ¿sí? Pero, a ver, acá se unifican y confluyen un montón de temas que para mí es súper delicioso y súper revelador cuando lo podemos observar, cuando lo podemos apreciar, y que tiene que ver mucho con lo que vos acabás de describir muy claramente, ¿sí? Yo podría decir de que mientras estamos identificados con el ego y viviendo, ¿no?, la correspondiente zona de confort de nuestro ego, posiblemente vivimos bajo la ilusión de que no tenemos miedo. Eh, pero en el momento en que logramos activar ese observador neutral o nos disponemos a hacer un ejercicio como el que se propone, ¿no? De vivir el cotidiano desde una actitud meditativa en donde seleccionamos un aspecto de nuestro ser, de nuestra experiencia humana, en este caso el miedo, para observar, empezamos a darnos cuenta de que en realidad convivimos permanentemente con el miedo. ¿Sí? Lo que sucede, y acá es donde resalto algo que para mí es súper importante ponerlo así en resaltado, es el tema, es el miedo al miedo. ¿Sí? Hemos crecido desde muy pequeñitos en que tener miedo es algo malo, es algo negativo, ¿no? Todos crecimos con esa frasecita de algún mayor que a la hora de explorar algo nuevo, una experiencia nueva cuando éramos niños, decían, no, pero no tenga miedo, no tenga miedo, ¿no? Como que pareciera que tener miedo no es algo correcto, no es algo bueno, no es algo bien visto, ¿no? Entonces, yo me imagino que si tuviésemos no sé, si hubiese algún aparato que nos permitiera tomar como una radiografía o una resonancia magnética de nuestro ego, posiblemente encontraríamos un factor común en la mayoría de los seres humanos y es el ego que dice no tengo miedo o no tengo que tener miedo, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desplegamos toda una vida en donde pareciera que no hay que tener miedo. Entonces, como el miedo es algo que va a estar siempre, por una cuestión de que es un programa, en realidad es un programa de supervivencia, como lo hemos visto, o como he tratado de transmitirlo a través de los contenidos que les fui compartiendo, eh, tener miedo es inevitable. O sea, siempre que estemos frente a una situación desconocida, nueva, ¿sí? Siempre se va a activar el miedo como un mecanismo de alerta, de vigilia, ¿no? De estar como muy conectados con lo que está sucediendo en un contexto desconocido, por una cuestión de si es necesario huir de una situación que haga peligrar nuestra vida o si de ser necesario también luchar, ¿no? Eh,
Pero el tema es que desde ese programa de miedo al miedo, desde muy chiquititos, empezamos a, digamos, tener una dinámica en la vida en donde la única forma de no lidiar con el miedo, que es el enemigo, ¿no? Porque queremos sostener ese ego de un personaje que no tiene miedo, la única que nos queda es evadir el miedo. Entonces, para mí es súper revelador cuando podemos estar en este ejercicio de observar, de estar presente, de observarnos en lo cotidiano y hasta en la decisión más insulsa, en la decisión más, esto que vos decías para mí es, lo graficaste muy, muy clarito, Silvi, ¿no? A la hora de elegir qué comida, ¿no? Hasta para elegir una comida o elegir la decisión o tomar una decisión, por más sencilla y simple que sea, siempre va a estar operando el miedo, ¿no? El miedo a que lo que diga o lo que elija no sea bien visto por los demás. En fin, hay un montón de miedos que de alguna manera influyen en nuestra forma de decidir, pero lo que sí es interesante es empezar a darnos cuenta de que permanentemente estamos ajenos al miedo, de que estamos muy en el piloto automático y permanentemente eligiendo o tomando decisiones que justamente tienen que ver con la opción que me aleja del miedo, ¿vale? Ahora, todo esto es súper interesante si empezamos a comprender, ¿no? El miedo, ¿no? Cómo opera el miedo, ¿no? Como uno de los recursos quizás más potentes que tiene el ego, ¿no? Cómo el miedo, de alguna manera, es el que define nuestra zona de confort, ¿sí? Entonces, si empezamos a entender de que el miedo opera, ¿no? Y que el miedo de alguna manera termina siendo esa barrera de contención para demarcar un límite entre lo conocido y lo desconocido, ¿sí? A partir de ese momento es que yo puedo tener la capacidad, desde una conciencia expandida, desde comprender todo esto, de cambiar mi actitud frente al miedo. ¿Sí? De reprogramarme, ¿no? En ese programa del miedo al miedo y que el miedo deje de ser el enemigo, que el miedo deje de ser una señal inconsciente de detenerme, de poner un límite y que muy por el contrario, que a partir de este momento, que a partir de ese momento tenga la capacidad y el discernimiento para poder reconocer cuando un miedo se está activando frente a un peligro que sí es real o un peligro que es imaginario. Y cuando es un peligro imaginario, poder determinar que en realidad ese miedo me está marcando el límite entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que se llama desde programación neurolingüística la zona de confort y lo que se llama la zona mágica. ¿Sí? No sé si han escuchado alguna vez esos términos, zona de confort versus zona mágica. ¿Alguien le resuena? ¿Alguien ha leído en algún momento? ¿Alguien tiene algún conocimiento que quiera en este momento? Como, yo como para tener ahí referencia de qué tanto se va entendiendo ahí lo que estoy tratando de ilustrar. Caro, vos estabas ahí asintiendo con la cabecita. ¿Entendemos un poco qué es zona de confort y qué es zona mágica? Sí, pues yo lo entiendo. Ok, ok. ¿Querés contarnos un poquito con tus palabritas a ver cómo lo entendés vos? Eh, la zona de confort es la zona en donde nuestra mente se acostumbra a que todo sea fácil, ¿sí? Y al mismo tiempo hace que nuestro cuerpo también. Como por ejemplo, pues mantener una rutina que para nosotros sea cómoda y que no nos exija el mayor mínimo esfuerzo, como ejemplo levantarse temprano, ¿sí? Sino que nos levantamos normales. Es esa zona conocida. Ahora, cuando hacemos hábitos que hacen que salga y perturbe esa comodidad del ser humano y comodidad de la mente, ahí es donde empezamos a tener métodos de transformación y ahí es donde se va hacia el tema de zonas mágicas. ¿Por qué? Porque es donde está lo desconocido, lo que no es cotidiano para la mente. Al no estar cotidiano para la mente puede ser el momento de grandes aprendizajes, pero va a haber una resistencia muy fuerte por parte de la mente porque como no es lo no conocido, nos va inmediatamente a llenar de un poco de información interna donde nos va a decir que levantarse temprano es malo. Entonces, que es mejor seguirse levantando a la hora que queremos, porque
qué pereza levantarse temprano y sentir el frío de Bogotá a las 5 de la mañana. Eso es horrible. Ok. Entonces, como eso es horrible, te puedes enfermar y son pensamientos que puede pasar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos atravesar esa resistencia y pasamos a las zonas mágicas, a darnos la posibilidad de poder conocer lo no conocido y a darnos cuenta de que sí podemos levantarnos temprano y que levantarnos temprano a las 5 de la mañana puede darnos grandes beneficios en muchos aspectos, ahí es donde entendemos los puntos de crecimiento que tiene que ver con las zonas mágicas, pero inicialmente la zona de confort es donde la mente le gusta estar lo más parchada del mundo, no le gusta moverse, no le gusta difícil, no le gusta aprender, no le gusta incomodarse, le gusta estar como el señor gordito encima del sofá mirando la televisión y todo a un solo clic y ya. Ok, ok. Bueno, bastante completita ahí tu definición. Yo agregaría lo siguiente, y en realidad es una apreciación como bastante personal. A ver, la comparto, a ver qué tanto resuenan ustedes. Para mí, en realidad, la zona de confort tiene muy poco de confortable. En realidad, es incomodísima la zona de confort. En realidad, se habla de zona de confort por una cuestión de que es, digamos, el entorno más cómodo para el ego, para desplegar, digamos, sus mecanismos. ¿Sí? Pero de cómodo no tiene nada. Posiblemente nuestro mundo conocido tiene un montón de aspectos que son verdaderamente incómodos, que no son para nada confortables, pero resultan ser, digamos, el entorno o el escenario. A mí me gusta describirlo como un escenario. La zona de confort no deja de ser una realidad que hemos construido en correspondencia directa con el ego. ¿Sí? A mí me gusta entender el tema de la zona de confort como, como una cuestión netamente mental, ¿sí? Que obviamente se va a reflejar y se va a plasmar y va a tomar forma de una realidad tangible. Pero en términos digamos, sí, profundos, por decirlo, por calificarlo de alguna manera, la zona de confort su origen es netamente mental. Podríamos decir que la zona de confort como realidad física y tangible es la realidad que se corresponde directamente con las mismas creencias que definen al personaje, que definen a nuestro ego. Por lo tanto, hay una relación directa entre el ego, el personaje que hemos construido, y la realidad que nos corresponde. ¿Sí? Entonces, la zona de confort vendría a ser, independientemente de que sea confortable o no, es zona de confort porque es el escenario en donde nuestro ego se maneja con todos sus recursos para defenderse, para luchar, para reaccionar, para confrontar, para de alguna manera sostenerse. ¿Sí? Yo podría decir que para mí la mejor forma de entender la zona de confort tiene que ver con esa realidad que permite sostener nuestro personaje, que permite sostener nuestro ego. Voy a ejemplificarlo de la manera más sencilla como para poder ilustrarlo, ¿sí? Si dentro, miremoslo de esta manera, si dentro de ese personaje, de ese libreto, es decir, de ese ego, de esa personalidad que yo desarrollé desde muy niño para poder transitar las situaciones con las que experimenté desde niño, eh, podríamos decir que, a ver, un ejemplo, ¿no? Que ese personaje tiene un aspecto de víctima, ¿sí? El escenario que le va a corresponder, ¿no? Y la zona de confort que va a necesitar ese ego para sostener, para poder alimentar esa versión de víctima, va a tener que ver con que en ese escenario haya culpables, ¿sí? Si yo tengo un culpable, tengo motivos, tengo razones desde la dualidad para seguir sosteniendo mi ego que es víctima. Entonces, en mi zona de confort, en mi mundo conocido, en la realidad que estoy experimentando desde un ego que se define como víctima en algún aspecto, ¿sí? En esa realidad, en esa zona de confort, va a haber muchos culpables. Voy a encontrar permanentemente formas de mi realidad, formas de experiencia, de circunstancias en donde esté muy visible, muy evidente el culpable.
¿sí? Entonces, como podemos ver, no hay nada de confortable en esa zona de confort, pero sí es la zona de confort para el ego, es el escenario en donde el ego, en donde el personaje puede operar, puede sostenerse, puede alimentarse y lo podemos y puede sobrevivir, ¿sí? Entonces, zona de confort es igual a escenario donde puede sobrevivir el ego, que termina siendo lo conocido. ¿Sí? Mi mundo conocido, mi realidad conocida, a lo que tengo acceso según mis creencias. ¿Sí? La zona mágica vendría a ser todo lo que queda por fuera de la zona de confort. Es decir, podríamos decir que la gran zona mágica más allá de mi zona de confort, es decir, esa realidad que se corresponde con mi ego, es el mar inconmensurable de todas las posibilidades. ¿Sí? Más allá de mi zona de confort está la zona mágica y la zona mágica es el infinito. Es el mar inconmensurable, es decir, por fuera de la zona de confort está todo lo desconocido y está todas las posibilidades habidas y por haberlas imaginadas y las no imaginadas también. ¿Sí? Para yo poder acceder a la zona mágica, obviamente que tengo que desestructurar mi mente. Tengo que atravesar creencias limitantes. Las creencias limitantes son justamente las que definen el límite de mi zona de confort, que nuevamente en su origen es mental, pero que finalmente se termina plasmando, se termina proyectando en una realidad tangible. ¿Sí? Y como creencias limitantes, las más poderosas, encontramos al miedo, que viene a ser, digamos, el recurso o el medio más efectivo que tiene el ego para permanecer en la zona de confort, para no cambiar. ¿Sí? Recordemos que el ego siempre va a tener la gran tendencia y la gran labor de no cambiar, de permanecer, de hacer sobrevivir ese personaje que idealmente se elaboró buscando aprobación, buscando encajar. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que el ego y la realidad correspondiente, que vendría a ser la zona de confort, es decir, el escenario en donde se mueve el ego, devienen de las mismas creencias, provienen del mismo sistema de creencias. ¿Por qué se llama zona mágica? Porque cuando logro desestructurar, cuando logro, por así decir, romper o desestructurar una creencia limitante, yo mismo me habilito a vivir una experiencia nueva, una experiencia desconocida. ¿Sí? Y lo que se dice que en la zona mágica, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, confronta un miedo, ¿no? Reconoce un miedo que viene identificando hace mucho tiempo y se da cuenta de que es un límite, que es un miedo que siempre lo lleva a decidir de una manera, ¿ok? Lo madura, lo procesa, toma la determinación de atravesar ese miedo y frente a esa situación que le generaba miedo, en vez de evadirlo, lo confronta, lo atraviesa, ese ser humano pasa de lo conocido a lo desconocido, atraviesa la zona de confort, pasa a la zona mágica y hay algo que es muy evidente y que es algo maravilloso porque verdaderamente uno lo vive, no queda chica esta palabra cuando lo digo, uno verdaderamente vive un milagro cuando atraviesa la zona de confort y entra en la zona mágica. Y es ahí donde verdaderamente uno entiende por qué se llama la zona mágica. A uno le empiezan a suceder cosas mágicas, le empiezan a suceder cosas en la vida, se habilita a vivir experiencias que antes le resultaban imposibles. Porque mientras estaba viviendo en la zona de confort, mientras su mente operaba dentro de esa zona de confort, las mismas creencias lo inhabilitaban, no le permitían vivir ese tipo de experiencias. Entonces, un ser humano que se decide a trabajar conscientemente sus miedos, trascender el miedo al miedo, asumir que sus miedos son los grandes maestros que a partir de ese momento definen el límite entre la zona de confort y la zona mágica, es una persona que se habilita a vivir milagros en su vida. Experimenta cosas que nunca antes había experimentado, se habilita a vivir algo que ni siquiera quizás en su imaginario había podido concebir. Por eso se llama la zona mágica. Nos empiezan a suceder cosas que antes no nos pasaban simplemente por estar inhabilitados por nuestra estructura mental, por nuestra propia estructura mental. Siempre importante recordar que la realidad a la cual tenemos acceso está
determinada y está definida por nuestro sistema de creencias. Siempre vamos a vivir y experimentar aquello que según nuestras creencias consideran como posible y como real. Todo aquello que según nuestras creencias es considerado como imposible o como irreal, estamos por nosotros mismos inhabilitados a vivirlo y experimentarlo. Y esa sería nuestra zona de confort. Denme un ok si toda esta locura se está entendiendo. ¿Sí? Identificada, identificada. Bien, gracias. Qué buena onda, qué buena onda. Para mí, este pequeño así paréntesis que hicimos es brutal. Es brutal, es brutal a la hora de uno, nada, querer asumir un proceso de avanzar, de verdaderamente avanzar en el camino espiritual, en el camino evolutivo, es cuando uno reconoce como gran maestro al miedo. Y es ahí donde encontramos algo que seguramente todos en algún momento habrán escuchado y es un momento de trascendencia en el camino espiritual y es cuando uno logra hacer ese pasaje del miedo al amor, ¿no? Que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Porque realmente sucede eso, ¿no? El pasaje de la zona de confort a la zona mágica no es ni más ni menos que pasar desde el miedo aterrador que limita al miedo expansivo que te habilita a experimentar el infinito y descubrir el milagro que permanentemente nos está acompañando, pero por una cuestión de estar en ese piloto automático, identificado con el ego, autolimitados por nuestras propias creencias y miedos, no lo vemos, no lo experimentamos. Ale, te escuchamos. Bueno, quisiera que me ayudaras como a identificar algo. Si bien, pues digamos que ese proceso de transformación, de pasar de una zona a la otra, pues obviamente pues ese proceso dependerá pues de la responsabilidad que yo tenga frente a ese proceso y que obviamente requiero de que muchas cosas de alguna manera se sincronicen. Muy seguramente también hay que identificar que si yo estoy dando esos pasos, si yo tengo vacíos, si yo todavía no estoy preparado, muchas veces puedo dar ese paso, pero si no lo doy con la suficiente capacidad, digámoslo así, o con la suficiente intención de hacerlo, muy seguramente también me tengo que devolver porque voy a encontrarme con frustraciones y muy seguramente esos miedos ya no va a tener un miedo, sino que pueden ser hasta dos o tres que se me crean. Me encanta, me encanta, me encanta lo que estás planteando y tiene total sentido. Ahora, entendámoslo de la siguiente manera. Yo creo que la única forma de poder hacer verdaderamente un proceso de pasar de la zona de confort, entendiendo que la zona de confort es el escenario en donde se maneja el ego, en donde puede sobrevivir el ego, obviamente que requiere una madurez evolutiva. Realmente elaborada, tiene que haber una elaboración, tiene que haber un trabajo de conciencia. Realmente yo creo que únicamente realiza ese pasaje verdaderamente de una zona de confort a la zona mágica aquella persona que logró madurar en algún sentido esa capacidad de autoobservación. Es decir, esto se hace voluntariamente, o sea, tiene que haber una voluntad, tiene que haberse alineado Pero la voluntad. mira que en realidad Pero mira que la realidad no es tanto así, porque digamos yo veo mucho un tema y es que hay mucha gente que empieza a hacer cambios a veces motivados por las redes, por los que dicen sus guías, sus cosas, que hágalo ya, vea tal cosa, y a veces ellos mismos se llenan de muchísimas cosas, de presiones innecesarias y hacen ese salto, pero todavía no están totalmente preparados, o puede que de pronto a nivel de lo que ellos tengan establecido, puede que se sientan inmaduros. Entonces, el dar ese brinco como tal a veces todavía hay vacíos, hay frustraciones que en lugar de ayudarme y de darme esa motivación que yo realmente necesito, de pronto me estoy en mi mismo proceso, puedo estarlo entorpeciendo de alguna manera. Eh, yo te entiendo lo que estás planteando, más sin embargo debo decirte de que desde mi punto de vista es un proceso totalmente seguro, es un proceso totalmente confiable. De pronto ese caso en el que vos estás hablando, ¿no? En donde una persona está impulsada, motivada a tomar decisiones, ¿no? Que de pronto antes no se había atrevido
a dar, a pasos a dar, posiblemente no van acompañados realmente de una madurez interna y que está bien, si bien de pronto están haciendo la tarea de atravesar o de tomar una decisión que atraviesa un miedo, se activaron un montón de otros miedos y por eso llega también como la frustración, porque desde mi lógica, cuando uno verdaderamente hace la tarea, el trabajo de madurar, de poder identificar el miedo que lo está limitando y hace ese proceso a conciencia, no queda otra, de verdad lo concibo así de esa manera, no hay de otra de que el resultado siempre va a ser algo totalmente expansivo y que siempre, siempre, o sea, para mí hoy por hoy se ha convertido como en una señal, como medio como una regla. Aquella persona que hace un trabajo maduro, de verdad, de procesar, de poder comprender toda esta dinámica que estamos hablando, en el momento en que da el paso de salir de su zona de confort y entrar en lo que para mí verdaderamente es la zona mágica, eso siempre va acompañada de un milagro, siempre va acompañada, es decir, es como hoy por hoy para mí, en la práctica mía, en lo que yo, al menos como proceso personal, voy desarrollando, porque debo decirte, Ale, que al menos para mí desde hace un buen tiempo, ese es mi gran maestro, el miedo. Estoy como permanentemente atento a reconocer dónde están mis límites, cuáles son mis miedos, o a la hora de, por ejemplo, de querer avanzar en una dirección, poder reconocer el miedo que se interpone. Y lo que termina resultando siempre como acompañante de ese paso, ¿no? Que hay que madurarlo, que hay que trabajarlo, que hay que procesarlo, pero en el momento en que se da el paso, siempre va acompañado de una buena señal, siempre, siempre es como el sello así dorado que acompaña y es que va acompañado de una situación de expansión que yo lo podría definir como un milagro, algo maravilloso, algo muy positivo, algo muy hermoso, acompaña a la toma de decisión de dar ese gran paso. De resto, puedo comprenderte a lo que estás diciendo, pero creo que en definitiva estamos hablando de lo mismo. Posiblemente sí se atraviesa, se esfuerza uno en querer tomar una decisión que antes no tomó, pero no hay un verdadero proceso del miedo, de trascender el miedo como tal. Y si bien toma una decisión y posiblemente se activan miedos equivalentes o muy parecidos en ese mismo orden del que se supone que está atravesando y por lo tanto lo que le corresponde en vez de entrar en una zona mágica y no deja de ser una situación de disgusto, de frustración dentro de su zona de confort porque no deja de ser algo que forma parte de su mundo conocido. Ok, bueno, igual válida, válida, y muchas gracias ahí por, por reflexionar, por plantearlo. Pero eso es un poquito lo que yo te puedo compartir. Pero entiendo ahí a qué te referís. Sin duda es un trabajito que, de nuevo, repito, para mí es la única forma de poder vivirlo y experimentarlo es a conciencia y donde de verdad lo que nos mueve a avanzar en esa dirección desde, desde el mundo conocido, desde nuestro mundo conocido hacia esa zona mágica es pura voluntad, consciente. Bien. ¿Alguien más había levantado la manita? Nati, te escuchamos. Ya. Em, pues es que yo quiero también un poco incluso como hablar un poquito de mi experiencia, pero voy a tratar de hacerlo como bastante corto. Y es que una de las cosas que el miedo, digamos, como un poco lo que me ha tocado vivir en estos últimos años, es que uno piensa que es como que la vida es como que llega un punto en el que llegas ahí, llegas como a un punto de sanación completa y ya entonces todo empieza a subir. Y realmente es que la vida es así y así y va y viene y uno nunca termina de sanar realmente. Sí, o sea, eso es todo un proceso y muchas veces uno para salir de esa zona de confort o uno puede sentir que es el momento o uno soluciona también un miedo. Digamos como que en mi caso, por ejemplo,
yo tenía un miedo tremendo a tener como inestabilidad económica. Yo estaba acostumbrada a tener como el ingreso, el salario mensual, esto y lo otro, pero eso me tenía en un trabajo que yo no era feliz, ¿sí? Entonces, tomé muchas decisiones y todas siempre como que el miedo fue incluso como, pues como un maestro y como que me impulsó incluso a tomar esas decisiones porque, y me he dado cuenta de algo muy mágico, es que nos damos cuenta también de muchas de nuestras capacidades. O sea, como que cuando uno está en esa zona mágica, uno dice, "Ay, ¿cómo así? Yo era capaz de hacer esto, yo era capaz de hacer un presupuesto, o sea, si yo nunca me había haciendo un presupuesto, ¿sí? Pero realmente porque uno se esfuerza y uno pone toda su energía en eso y en sí soy capaz, ¿sí? Y realmente ha sido, en mi caso, ha sido un camino muy bonito que he renunciado a trabajos y ahorita estoy como por fin trabajando como en mis sueños y es algo como que sí es un milagro, pero me tomó mucho tiempo y empieza como esa autoobservación de qué me da miedo y también un poco del tema de que la frustración, lo que hablaban, viene mucho también de esa expectativa, ¿no? Es que Ok, tengo una expectativa de que sea de esta forma, tengo una expectativa de que cuando yo renuncie, entonces me voy a montar un centro de buceo, pues estoy hablando como personal, así es espectacular, y entonces voy a llevar a viajar a todo el mundo y los voy a enamorar del mar y todo y es más como disfrutarme el proceso. E incluso esas malas decisiones terminan siendo buenas decisiones porque aprendo de esas. total. ¿Sí? Entonces como que al, yo dejé Bogotá y me vine a vivir a Medellín por un trabajo que era el trabajo de mis sueños y yo pensé que esa era la decisión y resulta que llegué y no era como yo pensaba, pero me enseñó tantas cosas que para mí fue la decisión correcta. Entonces como que siento que esa autoobservación, ese mismo caminar, como que y el mismo miedo hacen parte de esa vida en la que uno toma como múltiples decisiones, ¿no? Porque la vida es también como esas ramitas, ¿no? Todo el tiempo uno está tomando decisiones y decisiones y es como uno sobre infinito decisiones. em, pero sí salir de la zona de confort es algo que es milagroso. O sea, yo lo estoy experimentando en este momento y las cosas que están pasando a mi alrededor, como que yo no, o sea, así como dices tú, son cosas que uno no se imagina ni de las habilidades que uno tiene, ni de las personas que empieza a traer y las cosas que empiezan a pasar en la vida. Pero eso Total, es un camino para poder llegar a observar todo ese tipo de experiencias de esa forma, ¿sí? total. Entonces, no, pues la verdad, me sentí como muy identificada con todo lo que hablaron desde el miedo. Hubo un tiempo en el que tenía un letrero en mi casa que decía sin miedo y lo tuve durante todo un año, pero era como, ahora como que si lo vuelvo a mirar, o sea, claro, en ese momento era el no tener miedo, pero Claro, creo que lo cambié bastante a, no con sé, miedo, no sin sé cómo miedo. sería la frase, pero Con miedo, sin miedo, pero con, allá voy. exacto, con Ese miedo sin era, miedo, ese era el pero lema allá que voy. nos tenía mi mamá y a mí, o sea, mi mamá me tenía a mí ese lema. Mija, Claro. hágalo, con miedo, pero hágalo. Total, Eso, total, hágalo. total, Dice, mamá, total, no estoy total. preparada. Hágalo. Va Una, ami- ensayando, va organizando, pero hágalo, hágalo. Total, un total. amigo A mí una me vez, traumatizaba. Lo superé, pero complejo. sí. Un amigo Nati, una vez me dijo, ya este último, perdón, es que ya una vez un amigo teníamos que hacer como un ejercicio en el agua, bajo el mar, buceando, pues, y le preguntamos a un amigo como si escogía hacer ejercicio A o ejercicio B, que con cuál se sentía más cómodo. Y él dijo, me siento más cómodo con el A, entonces voy a hacer el B. Y eso se me quedó muy grabado porque finalmente eso es lo que te, o sea, te ayuda a crecer, ¿sí? A mejorar, total. es, bueno, ya, Genial, genial, sí. genial. Agrego una cosita más en función ahí a esto que dijiste que me parece muy, muy interesante. Totalmente, la zona mágica
nos habilita a experimentar una forma diferente de nuestro ser. Y fíjate que tiene total lógica con lo que les decía, ¿sí? Para la zona de confort está el ego, es el escenario correspondiente al ego, al personaje, cómo está definido, cómo está estructurado. Salimos de la zona de confort, nos habilitamos a vivir la zona mágica porque atravesamos esas creencias limitantes y obviamente que nos transformamos, se habilita esa autopercepción o esas habilidades o esas capacidades que vivimos. Así que nada, súper, súper, súper válido. Caro, contanos. Pero antes de mí, Liz estaba alzando la mano, entonces primero que hable Liz. Ay, yo no la tengo, ahí está, no la veía. Adelante, Liz, Gracias. hola. Bueno, hola. No, o sea, ya realmente me la contesté la pregunta, pero es que yo de esto he escuchado hablar un montón en diferentes formas, ¿no? Del ego, del miedo, y para mí de verdad me cuesta un montón entender muchas cosas. Entonces es como, o sea, yo el ego lo transito cuando lo reconozco en mí ante una situación determinada. O sea, es muy explícito como un ejemplo como el que dio Caro, por ejemplo, de, sí, me voy a levantar temprano, pero pues no quiero, y entonces engaño mi mente. O sea, se trata de eso, o sea, de vivirlo sí o sí. A ver si te entendí tu pregunta. Eh, ego, el ego es inevitable, el ego es el personaje. Yo vuelvo a la definición que para mí, al menos personalmente, es como la forma más práctica de entender digamos, la dinámica del ego, ¿no? Pero es la autopercepción que tenemos, la autodefinición, cómo nos presentamos al mundo, cómo nos definimos, cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos, ya sea lo que podemos calificar como atributos, como cualidades positivas o también como aquello que nos define y que asumimos que son nuestros defectos, también conforman nuestro personaje, nuestro ego, ¿sí? Si yo en este momento te digo, bueno, Liz, a ver, haceme una autodescripción o una autodefinición de quién es Liz, todo lo que vos puedas describir de Liz, ¿sí? Y yéndote por las áreas que quieras de tu personaje, de tu personalidad, todo eso que te define, de alguna manera sí, te define, esa es la palabra, eso es ego. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el ego luego, eso lo vamos a ver muy bien con séptimo chakra, ¿sí? Porque la sombra de Sahasrara, de séptimo chakra, es apego al ego. Eso es una cosa loquísima que la vamos a comprender y de pronto cuando estemos en esa instancia te vas a acordar de esto que yo te estoy compartiendo en este momento, pero lo importante es eso, entender de que siempre mientras estamos encarnados, mientras estamos viviendo esta experiencia humana, es inevitable desplegar un personaje. Permanentemente estamos jugando a un ego. Ahora, yo acá hago una salvedad. Está el ego patológico, por así decirlo, que es el personaje que construimos mientras estamos dormidos, mientras no tenemos conciencia del juego creativo de la vida, de la dualidad, de la sombra, de todo esto. Entonces, creamos un personaje en función de experimentar amor, ¿no? De ser reconocidos, de ser aceptados, de encajar dentro de ese sistema de creencias en el que hemos crecido y en el que nos hemos desarrollado. ¿Sí? El despertar de conciencia tiene que ver justamente con darnos cuenta de todo este juego, de toda esta dinámica, pero la trascendencia del ego no tiene que ver con erradicarlo como muchas veces se interpretó. Por el contrario, empezamos a comprender de que en realidad el ego es una herramienta, es el personaje que actuamos y que nos permite jugar el juego creativo dentro de esta experiencia humana que tiene que ver con crear en el plano de la tercera dimensión, ¿no? Que es el mundo de las formas, que es el mundo tangible, ¿sí? Pero hasta que nos moramos, no sé si está bien dicho, vamos a estar encarnando un ego. La diferencia es que al despertar conciencia, empiezo a crear un personaje no en función de ser aceptado por los demás, no en función de ser aprobado, no en función de encajar en el sistema en el que me he desarrollado, sino en función de desplegar todo el potencial creativo, divino que habita en mí y que es inconmensurable, que es ilimitado. Entonces, a partir de ese despertar de conciencia, el ser humano que accede a esa madurez, por así decirlo, es un personaje que es muy versátil, que tiene muchas formas,
que no se queda encajonado en la idea, no, yo soy así y únicamente soy así, a mí no me digan nada porque siempre fui así, siempre voy a decir. Muy por el contrario, ese ser humano que se despierta y que trasciende el ego entiende que su personaje es como un atuendo, es una vestimenta más, y que mucho más divertido si tenemos la capacidad de estar permanentemente jugando con diferentes personajes, o como, así como nos ponemos diferentes atuendos en función en función de la finalidad del juego que estamos desplegando. Lo mismo con nuestro personaje, incorporamos un montón de elementos que de alguna manera despliegan de una manera mucho más colorida, de una manera mucho más amplia, ese potencial creativo. ¿Respondí un poquito, aclaré un poquito más o te embarullé más la cabeza? No, sí, sí, ahí te... Pero ¿Sí? entonces dentro de ese ego, o sea, el principal obstáculo para pasar al otro lado siempre va a ser el miedo. Y, El y miedo el, a y, situaciones. y algo, claro, a ver, el miedo va a ser siempre el mejor recurso que tiene el ego para no cambiar. De hecho, fíjate que hay algo súper interesante de explorar cuando uno se dedica de pronto a indagar, a seguir ahí como trabajando con el maestro miedo. eh, llegamos muchas veces a la conclusión de que, al menos yo lo tengo así como concebido, ¿no? Y acá ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, muy válido poder tocar este tema, ¿no? Pero para mí el miedo original, yo tengo ese concepto de que hay un miedo original, ¿sí? Hay un miedo original que da lugar a todos los demás miedos en la vida. Viste que uno muchas veces tiene como esa noción o esa idea de que dice, no, yo tengo muchos miedos en la vida. Y yo a esa persona le diría, no es así. Pasa que estás viendo lo más superficial. Ahora, si uno se dedica a conocer el miedo, a seguirle el rastro, a darse cuenta cómo opera el miedo en la vida cotidiana, uno se termina dando cuenta de que uno no tiene muchos miedos, uno tiene un solo miedo, y es el miedo original, ¿sí? Y es el miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a la muerte es el miedo que da origen a todos los demás miedos, pero no se trata del miedo de la muerte física. El miedo de la muerte del ego, en realidad el miedo a la muerte hace referencia al miedo a la inexistencia, miedo a dejar de ser ese personaje que toda la vida me esmeré en sostener. Vos imaginate ese viejito que está a lo último de su encarnación, ¿sí? Y que de pronto no tuvo la madurez todavía dentro de su proceso perfecto y sagrado de acceder a esa conciencia de pronto que estamos tratando ahí de desplegar con todo este proceso. Eh, ese viejito va a tener mucho miedo a la muerte porque va a temer dejar de existir. Que lo podríamos, no sé, lo podríamos resumir en, no sé, dejar de ser martiniano, que soy yo, ¿no? ¿No? En el momento en que estoy frente a la muerte, ¿no? Por una cuestión de que biológicamente ya estoy llegando a ese momento, a ese tramo final, ¿no? Es ahí donde se pone en evidencia el miedo a la muerte, y el miedo a la muerte es el miedo a dejar de ser, miedo a la inexistencia, miedo a que se esfume ese personaje que toda la vida me esmeré en sostener, porque algo que empezamos a darnos cuenta con el despertar de conciencia y entender toda esta dinámica que estamos tratando de ilustrar con todo esto, es que permanentemente estamos jugando un juego de sostener el personaje. Todo el tiempo el ego se está defendiendo, todo el tiempo el ego está buscando en su realidad, en su zona de confort, motivos para reafirmar o para redefinirse, para estar permanentemente sosteniendo ese personaje, que inconscientemente, ¿sí? Vivo bajo la ilusión de que es el personaje que me va a llevar a experimentar el amor. Entonces, trascender el miedo a la muerte implica obviamente que un trabajo de amor, de desarrollar amor, 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 mucho, mucho amor incondicional. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Para mí personalmente, todo esto es un tema súper, súper apasionante y bueno, seguramente ahí lo vamos a ir desplegando un poquito más a lo largo de todo este viajecito.
Pero bueno, Así era, muchas gracias. Exactamente eso, gracias. sos una hermosa, muchas gracias ahí por compartirnos ahí tu inquietud, que bueno, es apropiada también como para ir nutriendo, alimentando y bueno, ahí reafirmándonos en cositas que de pronto son importantes. Gracias, Liz. Ahora sí, ¿quién me faltaba? Caro. Caro quería decir algo más y ahí en más ya sí seguimos con el temita de hoy. Bueno, con base como mi experiencia y como lo que hemos trabajado en estas 2 semanas, bueno, en las semanas de diciembre, ya hace un mes largo, eh, pasaron como muchas cosas curiosas, ¿sí? Porque, digamos, empezamos la primera semana haciendo el tema, pues, del centro interior, ¿sí? Y como que desde ese centro interior yo me empecé a dar cuenta, pues, de muchas situaciones, como la diferencia entre el ego, la sombra. Yo estaba un poco confundida en ese entonces, pero me acuerdo que en esa semana Silvi dio como la explicación para dummies de qué significaba el ego y la sombra, y lo logré entender. Lo que pasa es que cuando empezamos ya el tema de chakra raíz, identificar el miedo al miedo, yo he sido una persona desde mi experiencia, pues que llevo más o menos unos 6 años, en donde yo digo que hace 6 años desperté en esta realidad y empecé a ver el mundo con otros ojos, sí, porque vivía muy en automático. Y ha sido todo un proceso y un camino. Entiendo también un poco la situación de Nati, porque uno a veces piensa que por trabajar en algo específico uno llega a esa cumbre y ya lo solucioné, y no. Lo que me he dado cuenta con eso, el salir de la zona de confort, porque en esos 6 años he salido muchísimo de esa zona de confort en cuanto a lo que mis creencias y mi realidad del ego quiere vivir si yo salgo de esos patrones, porque los desestructuro un montón, porque admito que no me gustan las creencias iniciales. Yo las admito y digo, no me gusta. Claro. Y son creencias de un poco de cosas, desde lo más básico hasta lo más expansivo y denso que puede haber. Salgo cuando yo siento que salgo de esa zona de confort y llego a un nuevo aprendizaje de, no sé, de una zona mágica a un nuevo aprendizaje, me doy cuenta que ese nuevo aprendizaje me lleva X tiempo y ese X tiempo vuelve a ser una zona de confort conocida nuevamente. Claro. Entonces, como que yo digo, yo siento que no la pasamos de zona de confort, de zona de confort, de zona de confort, teniendo en cuenta a medida que uno vaya avanzando, ¿sí? Absolutamente. Eh, y esto también me cae con el tema y es como, ok, yo cuando empecé con todo este tema, para mí salir de la zona de confort inicial fue muy difícil, que fue con una parte laboral, fue muy difícil, fue la primera zona de confort en la cual yo salí, pero hoy en día estoy en una nueva zona de confort que digo como, esto tampoco me gusta. Entonces, perdón, es que estoy un poco enferma, entonces se me viene la tos. Entonces, como que cada vez que quiero avanzar al siguiente nivel, me exige, yo siento que me exige ir a miedos más profundos. Ya estoy viéndome miedos en donde ya para mí el chakra raíz los logro identificar, unos muy fáciles, pero hay unos muy profundos que me duelen, y es cuando todo lo que tiene que ver con el niño interior. Ok. Y esa parte de ahí es donde sale una vulnerabilidad de una niña que se siente con unos miedos muy profundos en cuanto a un rechazo y a un abandono. Yo he logrado identificar con muchas cosas que me han pasado, pero es tan gigantesco lo que yo veo, porque me ha pasado muchas veces. Cada vez que trato de ir al siguiente nivel, ese miedo sale muy latente. Yo he venido trabajándolo, pero no he podido ni hacerlo amigo, ni superarlo, ni Pero es que no cambiarlo. puede, Es, no puede perder ese atributo. Ese maestro miedo tiene que ser aterrador. Porque sí, tengamos en. es demasiado aterrador, pero el punto va, ¿cuál es lo siguiente? Que yo veo ese miedo acá y yo veo mi zona mágica acá con el siguiente paso del nivel que estoy haciendo, ¿sí? Porque es que yo ya soy consciente de las zonas de confort que he dejado atrás. Ahora viene esta nueva zona mágica que exige mucho más de mí en todos los aspectos: espiritual, emocional, físico, pero ese miedo que está ahí como un roble, parce, no me deja pasar. Y
créeme que llega un punto en donde para mí en este momento es un poco frustrante porque lo he venido haciendo por mucho tiempo. O sea, ya es un miedo conocido, ya hasta lo veo y le digo, hola, ¿qué más? Tiempo sin verte, otra vez tú acá. Entonces, como que digo, ¿qué es lo que no he aprendido? ¿Qué es lo que no he logrado ver para que vos y yo podamos hacer amigos o me des el campito para yo poder seguir? Porque el siguiente nivel de esa Y, zona mágica para mí es algo muy expansivo que yo sé que está ahí porque si yo lo veo está para ahí, está para mí y no claro, desde el lado de pronto desde un ego espiritual o porque uno tiende a tener otro ok. ego que también me di cuenta y es el ego espiritual. Sí, Ok, dime. ok, ok. Entendé lo siguiente, de pronto te sirve como pista lo que te voy a decir. Y va a colación de lo que Ok. veníamos hablando, ¿no? De entender de que para una zona de confort hay un ego, hay un personaje. La zona de confort, digamos, no existe zona de confort independiente del ego. De hecho, vuelvo a la definición de zona de confort. O sea, la zona de confort es el escenario correspondiente al personaje al cual estoy identificado. Entonces, tener en cuenta de que ese pasaje de la zona de confort a una zona mágica, es decir, desde el mundo conocido, desde la realidad conocida a una realidad nueva, a una realidad diferente, implica ni más ni menos que un proceso de muerte. Hay una parte de tu ego que tiene que morir, hay una parte de tu personaje que se tiene que esfumar. Vos muy posiblemente ya tenés identificado cuál es el miedo, pero lo que tenés que reconocer ahora es qué parte de tu personaje sostiene, está o qué parte de tu personaje se sostiene con ese miedo y que tenés mucho apego Mi niña interna. porque te genera placer. O sea, esa es la trampita y en el momento en que lo detectás, o sea, esa va a ser la clave que a vos te va a permitir realmente, porque en el paso en el que estás, se trata ni más ni menos que un acto de muchísima voluntad. Es mucha voluntad la que tenés que invertir en atravesar ese miedo que ya lo tenés identificado, pero que de pronto todavía no tenés reconocido qué está alimentando en tu ego ese miedo. Porque si en tu ego, obviamente que está sosteniendo y está alimentando una parte de tu ego que te da placer, que muy seguramente no genera nada constructivo en tu realidad, pero que te genera placer. Es algo que podríamos decir que es algo, un círculo vicioso, que lo alimenta en tu ego. Entonces, si todavía no te permitiste atravesar el miedo, es porque hay un apego todavía muy grande. Alimenta una parte de tu ego que todavía no estás dispuesta a negociar, a sostener. Cuando estés dispuesta a dejar morir esa parte tuya, que es la que realmente te aterra dejar de ser esa parte tuya que se sostiene con ese miedo, hasta que vos no lo hagas, hasta que vos no lo sueltes, el miedo va a seguir siendo la excusa y va a seguir siendo el viejo conocido que se te aparece cada vez que está la oportunidad de avanzar en dirección hacia donde querés avanzar en tu vida. Pero es por una cuestión del personaje que se tiene que disolver, que se tiene que transformar. Tiene que haber una muerte. Siempre hay una muerte psíquica o psicológica cuando pasamos de zona de confort a zona mágica. Y que es una transformación del ser. El ego toma una forma diferente, se expande. ¿Sí? Eso si Ok, querés después. pero sí, 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 yo lo logro entender. Solo que, digamos, o sea, yo entiendo lo que tú me dices, sino que yo lo veo desde este lado y yo digo como parce, o sea, es que es un miedo de mi niñez y claramente el rol que sale ahí es una niña que no sé si también es parte del ego, creería, no sé, ahí quedo un poco confundida, pero digo, sale una niña interna que, claro, la mujer adulta se está empezando a ser responsable para poder ayudar a que esa niña pueda apaciguar ese miedo, que es algo muy, muy profundo. Cuando tú me dices en muerte al ego, pues suena muy fácil, pero ¿cómo puedo hacer un muerto al ego? Porque yo puedo decirlo palabras y es como, ay, no, pues yo ya lo reconozco, lo suelto, pero es que son solo palabras, o sea, Total. ¿hay Bueno, algún tipo de acción? a ver, yo te puedo decir desde mi experiencia.
Hoy nos fuimos por las ramas y creo que está totalmente permitido porque no sé el resto, pero para mí está súper interesante igual el encuentro. No sé, en todo caso digan, che, dejen de, y vamos al tema. Pero, a ver, desde mi experiencia personal, para mí ese tema tiene que ver mucho con lo que desde el mundo chamánico, por ejemplo, se habla de muerte chamánica. Una muerte chamánica tiene que ver con una experiencia, por ejemplo, de yagé o de ayahuasca, en la cual realmente uno tiene esa conexión, toma contacto con esa parte del ego que se nutre, que se alimenta de ese miedo que funciona como una limitante, como una barrera para avanzar. En mi caso personal, podría decirte de que en realidad hay un montón de procesos o de herramientas para hacer, digamos, ese proceso, ¿no? Pero, pero hay algunos que son más rápidos que otros. No sé, yo te puedo hablar desde el punto de vista terapéutico, como yo, por ejemplo, acompaño. Por ejemplo, yo trabajo mucho con lo que es microdosis de psilocibina. Por ejemplo, la microdosis de psilocibina ayuda muchísimo a catalizar este tipo de procesos y realizar y tomar contacto con ese aspecto de la sombra, con ese aspecto del ego que se nutre, que se alimenta de un miedo específico. Pero obviamente que es un trabajo que requiere un nivel de autoobservación como el que estamos tratando de desarrollar a través de toda esta formación de maestría. O sea, aquella persona que tiene la capacidad de detectar, digamos, toda esta dinámica interna que sucede y que se despliega a través de la vida cotidiana, requiere de verdad un estado de presencia muy, muy afilado, muy, muy fino, que para mí ese es el camino, o sea, ese es el camino de la trascendencia, el camino del despertar de conciencia, llegar a esa instancia en el que uno puede procesar todo esto que estamos hablando. Hay herramientas que ayudan. En mi caso personal han sido muy útiles las plantas sagradas, por ejemplo. ¿No? El tema de la ayahuasca, el tema del peyote, el tema de, bueno, cuánta planta dentro de un contexto, obviamente que siempre va a ser por correspondencia, eso también, yo creo que eso uno lo gestiona desde uno, ¿no? Uno hace que le corresponda la experiencia apropiada, con el acompañante apropiado, y eso uno lo tiene que ir procesando, lo tiene que ir elaborando, pero no deja de ser un recurso, al menos para mí es la herramienta que yo he hecho mano cuando estoy frente a esa situación, cuando siento que estoy en esto que vos decís, ¿no? Es permanente. O sea, yo puedo decirte que vengo hace años en ese viaje de reconocer de que lo que fue zona mágica en un momento y después de explorarla, después de vivirla un tiempo, y se convirtió en una nueva zona de confort. Y yo ya tengo hasta los síntomas que aparecen en mi ser o en mi realidad y que me hablan de, uy, pucha, ya estoy en una zona de confort. Todo esto que en su momento fue novedoso, todo esto que fue mi mundo nuevo, mi mundo desconocido, ya es mundo conocido, ya se volvió zona de confort y es el estímulo para avanzar, para detectar cuál es la siguiente barrera, cuál es el siguiente miedo y cuál es el siguiente aspecto de mi ego que tengo que disolver, que tengo que dejar morir, ¿no? Y que obviamente que genera mucho pánico. O sea, si hay algo que es súper evidente a la hora de hacer ese pasaje de una zona de confort a verdaderamente una zona mágica, es un miedo aterrador comparable al que uno podría definir, no tengo un susto de morirme, o sea, es como el miedo de uno morirse, y es literal, porque se muere una parte de uno. O sea, la única forma de hacer ese pasaje de zona de confort a zona mágica, a lo desconocido, a lo nuevo, a otra dimensión, a otra instancia, es teniendo que disolver una parte del ego, dejar de identificarse con algo que muy seguramente dentro de la zona de confort en la que uno está viviendo es algo que le genera mucho placer, es algo a lo cual uno está muy acostumbrado, es algo a lo cual uno recurre permanentemente frente al mundo, frente a los demás, para definirse, para decir, yo soy esto. Pasar a la zona mágica implica decir, dejo de ser esto, ya no soy esto o soy algo más. Bueno, muchas gracias ahí a todos, a todos ahí quienes están ahí. Nos tomamos un buen tiempito y todo a partir de primer chakra, miren, y habría, pero para dar lora, pero Martiniano, rato largo. Sí, ¿quién tomó la Martiniano, palabra? yo sí te pediría un favor.
Dime. Martiniano, yo sí te pedí un favor. Yo en estas clases sí me estoy sintiendo un poco incómoda, Ok. porque la verdad que veo que 2 horas que nosotros estamos aquí reunidos, veo una clase muy desordenada, no se administra bien el tiempo, yo no sé ni qué tema es el que vamos a arrancar, cómo es que vamos, ya van a ser las 9 y ni siquiera hemos tocado lo que teníamos para hoy. Y por ejemplo, sí me gustaría que estas 2 horas sí pues los utilizáramos como en el tema que es, lo desarrollemos, que nos nutramos muchísimo más, pero enfocándonos, no yéndonos como por los lados. Yo veo que tocamos una cosa y le damos muchas vueltas y mucho tiempo. Entonces, como que o sea, que tú puedas sintetizar, concretar y retomar el tema, porque estoy viendo, o sea, yo me siento incómoda. Ok. Bueno, válido tu punto de vista. De verdad, muy sinceramente y muy amorosamente lo digo, mi intención era profundizar en temas que van surgiendo con la clase. Creo que es la forma, creo que es la forma más práctica, más sincera de poder transmitir algo. Igual respeto tu incomodidad y es tuya. Eso también te lo puedo transmitir y no hay problema. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a replantear ahí un poco la cuestión. Respetable tu opinión, de verdad, pero también respetable la forma en que a mí me gusta compartirlo. ¿Vale? Entonces, está muy bien. Sí, pero tengamos en cuenta que la clase en teoría creo que va hasta las 9 de la noche, creo que es. Y mire, ya falta un cuarto, entonces Sí, no sé bueno, realmente. igual hermosa, la verdad, la propuesta es una forma quizás diferente a la que estás acostumbrada, en donde en realidad permito ahí también como que sucedan este tipo de cosas, ¿no? A mí lo que más me interesa, más allá de estar abordando una información y entregarte una información, es estar viviendo una experiencia. Y para mí tiene mucha validez, no sé, la opinión que cada una tuvo aportando, la incertidumbre que cada una tuvo, lo que cada uno quiso nutrir para este proceso. La verdad, es un poco mi postura y de todo corazón ahí te lo digo. Pero es un poco la forma en la que se van a seguir dando las clases. O sea, se va a impartir un tema, un contenido, porque por eso yo también termino la clase y entrego un contenido de lectura que básicamente a mí me parece como mucho más nutritivo aprovechar este tiempo, ¿sí? Para poder compartir todo esto, abrir un poco el diálogo, porque de resto es simplemente estar dándote una información que vos la podés leer tranquilamente en los contenidos, ¿vale? No, en esa parte estamos de acuerdo, pero me refiero es como que coloquémosle como un orden, como un tema de que venga, qué es lo que vamos a abordar hoy, qué tiempos tenemos, cómo se Pues administra, fíjate como que el hacia dónde vamos, orden, porque pues fíjate que el orden es este, es un orden que respeta el tiempo presente de lo que va emergiendo sobre la marcha. No hay, o sea, si bien hay una estructura de que está bien, hoy se habilitaba el tiempo de segundo chakra, repasamos primer chakra, y si sobre primer chakra salen todos estos temas, a mí me parece súper válido y en realidad me parece como mucho más enriquecedor como parte de una formación. Y bueno. Si querés lo podemos dialogar luego de la clase por interno, podemos compartir, pero bueno, yo en este momento voy a seguir adelante y con todo respeto, Ale, la dinámica de las clases van a ser estas, va a haber un tiempo para poder abrir el diálogo, para poder tomar contacto con cada uno de los participantes de la formación, atender sus cuestionamientos, sus dudas, lo que entendieron, lo que no entendieron, y no interesa si se va por las ramas. Yo confío absolutamente de que cada tema que va saliendo para charlar es el necesario que está bien abordarlo. Es un poco lo que me guía. De resto, no sé, pregunto también al resto, a las demás personas, si están como de acuerdo. No sé, me gustaría también escuchar un poco la opinión de los demás, como para tener consenso y bueno, y realmente tomar una decisión así como equitativa, ecuánime y bueno, y bien.
¿Alguien quiere emitir alguna opinión? El miedo al miedo. Bueno, listo. Lo conversamos. No, A pues ver, Silvi. mira, bueno, yo iba a decir algo. Ok, De dale. pronto, incluso creo que puede ayudar de pronto como alguna ayuda visual también. O sea, como que siento que el tema de la ayuda visual también ayuda un montón, sobre todo porque son temas bastante complejos que hay de pronto en una conversación, pueden quedar de pronto cosas al aire. Entonces, quizás alguna ayuda visual puede ser de gran ayuda como para hacerle seguimiento a la complejidad de qué es el tema, que a la vez es como tan sencillo, pero tan complejo, ¿no? Como el Sí, sí, sí. entonces, como que de pronto, de pronto eso podría quizás ayudar a comprender alguno de estos temas, me parecería como de pronto como enriquecedor. Pero pues a mí me parece entretenido, digamos, por ejemplo, la charla de hoy me pareció bastante entretenida porque salieron como muchos temas que para mí a nivel personal fueron muy enriquecedores, pero también entiendo que pueden ser bastante complejos y de pronto la parte visual puede ayudar muchísimo. Bueno, no sé, de pronto me Bárbaro. parece que soy Gracias. una Dale, persona Nati. visual. Dale. Silvi, ¿querés decir algo más? Igual las imágenes están para la clase de hoy, que ahora paso a compartírselas. Silvi. Sí, pero cuando empezamos el camino de la serpiente arcoíris y tuvimos esta primera clase y empezamos a indagar en todo esto, yo dije, si uno va a hablar de estas cosas, uno tiene que tramitarlas. eh, porque creo que solo dejarte a la deriva de, claro, pasé por todo, porque a ver, yo tuve unas semanas intensas, yo lo resumí un poquito, porque, no sé, yo soy el tipo, yo le tengo miedo a hablar, la verdad, o sea, hablando de miedos, ¿no? Yo lo resumí, pero yo pasé por unas muy intensas de entrar a mí y darme cuenta de miedos y dije, bueno, sí necesito a alguien que me sostenga. Entonces, venir acá a contar esto que yo viví estas semanas y como que ustedes lo recibieran. Y de pronto cuando Nati habló y Nati contó esta experiencia, me resonó en un montón de cosas y siento que esto también nos ayuda mucho a crecer. Eh, entonces, eso me parece bonito, siento que sí hay que tener como este espacio de contención y de tramitar, que me parece vital. Ahora, sí creo que de pronto a veces si nos extendemos un poco, creo que es cuestión de toda la charla, porque uno podría hablar de un montón de cosas, ¿no? O sea, en verdad, este tema presta para uno estar hablando 3 horas de clase. Entonces, como de pronto, o tener como un, estoy pensando en qué propuesta, se me vino algo a la mente. O sea, como que si tengamos intimado algo dividir, tipo, que es muy difícil, entonces nada, 1 hora de clase, entonces hagamos como una revisión, qué pasó cuando revisamos este chakra, qué pasó, conclusiones de cada una, cómo estamos, cómo nos sentimos, y de pronto sí integrar lo de la siguiente clase, pero que creo que esto que pasó en la clase de hoy para mí fue muy importante y que deberíamos haciendo, sí estoy completamente de acuerdo. Pero Hermosita. creo que, por ejemplo, revisar los contenidos de la siguiente clase estaría chévere como para uno no entrar solo a los contenidos y como si uno tiene preguntas. Entonces, Claro. eso estaría chévere, eso fue lo que se me vino a la mente. Gracias, Silvi. Sí, les aclaro algo. O sea, yo tengo el tiempo, o sea, a mí, yo tengo 2 horas de clase, o sea, mis clases son 2 horas. Yo por eso tengo como estipulado tener 1 hora de revisar, de hablar de todo lo que pueda desencadenarse o lo que se pueda desprender de la clase anterior y la segunda hora es lo que nos convoca en la clase del día. Bueno, hoy nos extendimos un poquito, por eso lo decía, ¿no? Pero fue por una cuestión, por eso decía que nos fuimos un poquito por las ramas, pero sentí que era apropiado, que estaba bien. Pero sí, la idea es que estos encuentros son de 2 horas, hay 1 hora que es para repasar, para revisar lo que hayan vivido y experimentado a lo largo de toda la semana, y una segunda hora en donde abordamos el tema de la nueva semana. Yo creo que eso había quedado claro, tenía la idea de que había como quedado claro, de que cada encuentro iba a ser así. ¿Sí? Bueno, listo. Aclarado ahí el temita, pasamos entonces allá, le paso ahí a compartir las... a ver si me puso... acá.
Pregunta, ¿se está viendo ahí lo que estoy compartiendo? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, genial. Entonces, ahora sí, el temita que nos convoca en el día de hoy. Voy a hacer rapidito para que podamos ahí, nada, terminar ahí a horario. Tenemos un poquito más de media hora, pero bueno, vamos a ser ágiles entonces. Bien. Vamos entonces a las características y correspondencias del segundo chakra. Entonces vamos a ver todas estas particularidades generales. Entonces vamos a ver que su ubicación lo tenemos 2 dedos por debajo del ombligo, a la altura del borde superior del coxis. ¿Sí? Su nombre en sánscrito, Swadhisthana, que significa literalmente la propia morada. Su sílaba mántrica, el mantra, ¿sí? La correspondencia fonética para segundo chakra es Svam. Su color es el color naranja. El elemento que está relacionado con este segundo chakra es el agua y el fuego. Acá vamos en esto de los elementos vemos un poco algo que es muy particular del segundo chakra y que tiene que ver con la toma de conciencia de la dualidad, ¿sí? Por eso también vemos estos elementos que son, podríamos decir que opuestos, el agua y el fuego, y son los dos elementos que rigen a este segundo chakra. Los órganos y tejidos que gobierna son órganos genitales, el útero, la vagina, el cérvix, el pene, los testículos, la próstata, la pelvis en general y las vértebras lumbares. ¿Sí? La función sensorial que vamos a encontrar relacionada con el segundo chakra es el gusto. ¿Sí? Esto lo vamos a también como comprender y va a tener una relación como muy interesante con algo que tiene que ver con una característica también propia del segundo chakra, y es que está muy ligado, muy relacionado a lo que es el quinto chakra, ¿no? Que es Vishuddha. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente, pero bueno, empezamos a abrir un poco tomar conciencia de esa relación entre el segundo chakra, el chakra sexual, con lo que es Vishuddha, quinto chakra, ¿sí? Que ambos son chakras que gobiernan el tema de la creatividad, ¿sí? En diferentes dimensiones, por así decirlo, pero ambos son chakras que están ligados a la función creativa. La sombra que vamos a reconocer en el segundo chakra y que vamos a estar poniendo la mira a lo largo de toda esta semanita tiene que ver con la culpa, ¿sí? Como para que vayamos ahí afinando la mira y poniéndola ahí a reconocer cómo nos condiciona la culpa, ¿sí? Acá va a ser súper interesante, y acá volviendo a los temitas que ya hemos tocado, poder reconocer cómo el ego, eh, digamos, toma forma, ¿no? A partir de la culpa, ¿no? Y cómo entonces nos condiciona en nuestra realidad, ¿no? A la hora de ser, a la hora de elegir, a la hora de actuar, a la hora de expresarnos como seres humanos, cómo la culpa resulta ser un recurso para sostener también el ego, ¿no? El brillo de segundo chakra es el derecho a sentir. La armonización de segundo chakra es agradecer el aprendizaje de lo vivido y reconocer que cada acción nace de la conciencia de ese momento. Liberar la emoción acompañante para transformarla desde una conciencia expandida en una nueva interpretación. El arquetipo funcional, recordemos que para cada chakra vamos a tener en cuenta un arquetipo que es funcional, que tiene que ver con el chakra cuando está armónico, y el arquetipo disfuncional, que tiene que ver cuando el chakra o está bloqueado o está, digamos, sí, disfuncional, no está armónico. Entonces, el arquetipo funcional en este caso va a ser el emperador o la emperatriz, y el arquetipo disfuncional es el mártir. Recordemos también que como referencia dentro de todo este proceso o este caminito de ascensión, vamos a tener en cuenta al placer, ¿no? El placer cómo va tomando forma, cómo se va transformando
conforme vamos haciendo este recorrido vibracional ascendente, ¿no? Entonces, el placer como impulso de evolución se expresa en este nivel como la excitación de los órganos sexuales, el encuentro de las polaridades, el penetrar o ser penetrado. Recordemos que Swadhisthana es un chakra básico, es un chakra instintivo, es un chakra animal, por así decirlo, ¿no? Está muy ligado a la experiencia humana dentro de la dimensión, de la tercera dimensión, ¿no? Entonces, ahí encontramos mucho esa naturaleza instintiva y animal de segundo chakra, ¿no? En el placer, ¿no? Por la excitación de órganos sexuales, el penetrar, el ser penetrado, el encuentro de las polaridades. Bien, vamos rápidamente entonces con las funciones. Función, en general, sentir, desear, crear. Si el segundo chakra está relacionado con el deseo, con el karma, las emociones, el placer, la sexualidad, la sensualidad, la intimidad, la vida social, los celos y el amor de pareja, pero también es el encargado del cambio y del movimiento. ¿Sí? A diferencia del primer chakra, cuya visión del mundo es singular, ¿sí? Es básica y aislada, el segundo chakra requiere de los otros, ¿sí? Algo que ya se los había anticipado hace unos minutos. Con Svadhisthana surge la percepción de la dualidad y el contraste de las polaridades. ¿Sí? Ahí vemos reflejado también lo que les decía de los elementos, ¿no? Que rigen al segundo chakra, que es el agua y el fuego, ¿no? Entonces, aquí aparece como parte, como aspecto madurativo, ¿sí? La dualidad, ¿sí? Mientras primer chakra está ensimismado en sostener su individualidad, en donde procura mantener en vida ese cuerpo que está encarnando el alma que está evolucionando, con Svadhisthana aparece la experiencia de la vincularidad, de vincularnos con otros. Entonces, la sexualidad, acá vemos el tema de la sexualidad propia del segundo chakra, no tiene que ver con la autoestimulación, ¿sí? Sino que tiene que ver con la estimulación que se siente en relación con otros, ¿sí? Por eso el placer como impulso de evolución en el segundo chakra tiene que ver con el penetrar o ser penetrado, ¿sí? Cuando hablamos de excitación sexual en donde no interviene un otro, ¿sí? Estaríamos hablando de una sexualidad más primaria, que es de primer chakra, ¿vale? Por eso podríamos decir en equivalencia, ¿no? La excitación a través de la autoexcitación o la masturbación es estimular nuestra sexualidad, pero desde primer chakra, que tiene algo totalmente diferente en cuanto a lo práctico, que ya lo vamos a ver a lo largo de esta semanita, en donde vamos a estar abordando todos estos temas. Cuando el segundo chakra está bien desarrollado, la persona tiene opiniones, sabe hacer distinciones, le gusta el rojo, pero no el azul, prefiere el calor al frío, y a su vida no le faltan los contrastes y contornos. Ahí vemos bien evidenciable el tema de la dualidad, ¿no? De los contrastes, de las polaridades. Es un acto final del segundo chakra, dar a luz, pasar por el canal intrauterino y finalmente llegar a la luz. En el segundo chakra están mezclados el deseo, el placer, el dolor y el esfuerzo, para finalmente dar a luz a la creación. Vamos avanzando rápidamente. Bueno, acá va un poquito esto que les había mencionado anteriormente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va escuchando bien? Porque yo no los veo más a Sí, ustedes. sí. Sí, perfecto. Vale, Yo te- gracias. yo tengo una pregunta. Adelante, por ¿Qué favor. pasa, qué pasa, por ejemplo, cómo se ve afectado em, este chakra? Me imagino que si muchas personas que han sido abusadas sexualmente, por ejemplo. O sea, y de que obviamente afecta también a este, ¿sí? Pero no sé si tengas como más información al respecto. Sí, seguro. Bueno, es algo que quizás lo podemos entender medio como por lógica. Muy seguramente la persona que vive una experiencia, y acá es un tema delicado que en realidad, bueno, para mí ha sido interesante poder abordarlo en muchos talleres, en muchos retiros, ¿no? En donde, bueno, muchas veces hay casos, ¿no? De abusos sexuales, ¿no?
que para mí no deja de ser todavía una expresión de una humanidad que está bastante inmadura, y que podría decir que en realidad que en la humanidad todavía estemos experimentando ese tipo de vivencias, de experiencias, no deja de poner en evidencia de que hay un bloqueo muy grande en el segundo chakra, ¿no? Si podemos entender un poquito cuál es la dinámica, ¿no?, psicológica que se genera en un proceso de abuso, en un abusador y en un abusado, siempre tiene que ver con una acción compulsiva en donde su energía creativa, su energía sexual está totalmente reprimida a este nivel, en el segundo chakra, y por eso se viven ese tipo de experiencias en donde de alguna manera ese potencial creativo que está queriendo expandirse, que está queriendo tomar formas, sale de manera tan abrupta, tan distorsionada, tan destructiva y quizás tan dolorosa, ¿no? Pero sí, muy seguramente aquella persona que en su experiencia vivió una situación de abuso, muy seguramente va a tener ahí mucha maestría, mucho que trascender, mucho que resolver, ¿no? Acá lo retador, al menos para mí como acompañante, tiene que ver cuando está la persona que experimentó una situación de abuso, y hay que llevarlo al plano de tomar conciencia de cómo esa persona también intervino en que suceda todo eso, lo cual para la gran mayoría de los seres humanos es algo aberrante, es algo totalmente aterrador, es algo que desconcierta totalmente, digamos, en función de las creencias y en función de la forma en que estamos programados como humanidad, ¿no? Pero aquella persona que de pronto se permite, ¿no?, trascender cuestiones de ego, ¿no?, en esa instancia de algo quizás que resultó algo tan doloroso dentro de su historia personal, algo que quizás fue muy doloroso en toda su vida, se convierte en un proceso de trascendencia que lo lleva a una expansión y a una madurez muy bella, muy hermosa. Pero bueno, obviamente que es un trabajo muy laborioso que hay que realizar ahí en cuanto a sanar esas cuestiones, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, entonces acá vamos. Algo importante a resaltar en cuanto al segundo chakra y el resto de los centros energéticos es lo que les había comentado, ¿no? La relación de es decir, el segundo chakra, con Vishuddha, que es el quinto chakra. Como les había comentado, ambos centros energéticos están relacionados con la creatividad, ¿sí? Mientras Swadhisthana está asociado a la creatividad en el plano concreto, práctico y tangible de la tercera dimensión, por ejemplo, la procreación, el arte. Vishuddha, que es el quinto chakra, lo está en la creatividad en un plano psíquico, más sutil e intangible, ¿sí? Como por ejemplo, algo que vamos a ver cuando abordemos quinto chakra, es el poder creativo de la palabra, el poder creativo de la intención impregnada en cualquier forma de expresión, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un proceso creativo del cual tomamos conciencia únicamente cuando trascendemos, ¿no?, ese ego, ¿no?, que opera dentro de la tercera dimensión y que corresponde con la activación de los primeros tres chakras, ¿sí? Cuando hablamos de Vishuddha, cuando hablamos de creatividad operada desde quinto chakra, es cuando llegamos a esa comprensión de que permanentemente estamos creando a través de la palabra o estamos creando permanentemente nuestra realidad con cada intención que está impregnada en cada acto, en cada acción, en cada movimiento, en cada expresión de nuestro ser, ¿sí? Y esa justamente es la función creativa de Vishuddha, de quinto chakra, que tiene que ver con la creatividad, pero más desde un punto de vista psíquico, ¿no? Por ejemplo, esto, comprendiendo que detrás de cada acción hay una intención que está moldeando nuestra realidad. ¿Vale? Sin embargo, el funcionamiento de ambos centros energéticos es sincrónico y simultáneo, ¿sí? Por lo tanto, la disfunción de uno de los dos siempre está acompañado de la disfunción de otro y viceversa, ¿sí? Entonces, siempre se vuelve como muy evidente, ¿sí? Esto lo vamos a igual ir
abordando a lo largo de la semanita, pero se empieza a ver como muy evidencia la relación y la correspondencia que hay entre segundo y quinto chakra, ¿no? Si hay uno que está bloqueado, si por ejemplo, segundo chakra está bloqueado, es decir, esa persona está con algún tema de sexualidad en donde no tiene una sexualidad armónica, por así definirlo, o una sexualidad funcional, muy seguramente vamos a ver que también tiene algún inconveniente en temas de comunicación, por ejemplo, ¿no? De esa manera trato de ilustrar la correspondencia que hay entre ambos. Ok, sigamos, algo que ya lo habíamos visto. El sistema sensorial conectado con el segundo chakra es el gusto. Sin pasión la vida no tiene sabor. Entonces ahí vemos que la pasión, el sabor. Bueno, ya con esto empezamos ahí como a abrirnos, ¿no? A habilitarnos un poquito desde la intuición, desde la lógica también muy simple, comprender la relación que hay entre segundo chakra, la sexualidad y quinto chakra, ¿no? Que está relacionado con la boca, que está relacionado con la lengua, que está relacionado con los labios. Eh, hay algo, hay algo que es súper interesante, por ejemplo, en donde se puede quizás ver mucho la relación entre segundo chakra, quinto chakra y los órganos o las partes del cuerpo que le corresponden a cada uno, en algo que tiene que ver con, eh, con una cosmovisión que es muy ancestral, ¿no? Yo durante un buen tiempo eh, eh, estuve brindando el servicio de acompañar partos, ¿sí? De acompañar nacimientos, de estar de parteros, de acompañar ese momento en que llega un niño, ¿no? Acompañando a la pareja en sí, ¿no? De recibir a sus hijos en casa. Eh, Esa época la viví en Colombia y tuve la gran fortuna de relacionarme también con muchas comunidades indígenas, ¿no? Donde el oficio de la partería era algo que formaba parte de su tradición, ¿no? Entonces, había algo que era súper interesante y que tenía que ver con ese momento especial, en el momento del parto, en donde los parteros indígenas, ¿no? En el momento en que la madre estaba dilatando, le hacían hacer un ejercicio y era el hecho de estimular sus labios con la lengua, ¿sí? Y era un ejercicio que facilitaba la dilatación del cuello del útero, ¿sí? En donde para ellos la lengua representa el órgano masculino, el órgano sexual masculino, y obviamente que la boca representa la vagina, el órgano sexual femenino, ¿no? Es muy sabido desde el ámbito médico también, por ejemplo, que en el momento del parto, en el momento de dar a luz, si la mujer experimenta una suerte de excitación sexual, facilita mucho el trabajo de dilatación y el trabajo de parto, de alumbramiento en sí, ¿no? Entonces, es la forma en que quizás puedo transmitirles también e ilustrarles de una manera como mucho más clara la relación que hay entre segundo chakra y quinto chakra, ¿no? Entre los órganos sexuales y lo que es la boca, lo que es la lengua y la relación energética y psíquica que hay entre ambos, ¿no? Entonces, seguimos. Cuando experimentamos pasión y excitación sexual, los sabores en nuestra boca también cambian, se estimulan las glándulas salivares, nos saboreamos, nos relamemos. Para los tántricos que entendían el uso de las polaridades para estimular la pasión, la lengua representa el órgano sexual masculino y los labios de la boca la entrada de los órganos sexuales femeninos. Podríamos decir que hay una relación y correspondencia entre los órganos sexuales, segundo chakra, y la lengua y los labios, quinto chakra. Bien. Vamos un poquito con el tema de la sombra. La sombra y la forma en que se bloquea y que se desarmoniza el segundo chakra está relacionado, como habíamos dicho, con la culpa y los prejuicios y tabúes en torno a la sexualidad y la libertad de experimentar el placer en ese aspecto genital de la naturaleza humana. ¿Sí? Acá resalto el tema de ese aspecto genital por una cuestión de lo que había dicho, ¿no? Segundo chakra es un chakra básico, es un chakra instintivo, o sea, tiene que ver con nuestra parte animal, ¿no? Que muchas veces
justamente por esa cuestión de estar muy, ¿cómo decirlo? Muy programados con prejuicios, con tabúes. Pretendemos como sutilizar o volver como, sí, como sacar de ese contexto más animal la sexualidad, ¿no? Y para mí es súper importante resaltar que segundo chakra, la frecuencia, la vibra de segundo chakra es sexual, y es sexual en el sentido más animal y más instintivo que podamos experimentar como humanos, ¿no? Entonces, toda creencia consciente o inconsciente que nos condiciona a vivir nuestra sexualidad de manera mecánica, idealizada, estructurada y limitada, bloquea a este segundo chakra. Entonces, bueno, vamos a ver algunas manifestaciones físicas relacionadas con el segundo chakra disfuncional. Patologías del útero como miomas, pólipos, cáncer, patologías de próstata, prostatitis, cáncer, etc. Dolor crónico en la parte baja de la espalda, problemas de ciática, problemas obstétricos o ginecológicos, dolor en la pelvis o en la región lumbar, temas de potencia sexual o frigidez también, problemas urinarios, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, yo con esto vamos a terminar en el día de hoy. Quiero ir cerrando la sesión del día de hoy con un temita que vamos a estar también como abordando a propósito de este segundo chakra, y que tiene que ver cuando tomamos conciencia, ¿no?, del pasaje de energía Kundalini a través de esta segunda estación, ¿no?, y que tiene que ver con el concepto de magia sexual, ¿sí? Te lo voy a leer, así como para ir directo al grano. Para el Tantra y para otros caminos iniciáticos, magia sexual es el encuentro íntimo y sagrado con otro para elevar la energía sexual hasta el séptimo chakra. Una pareja que practica magia sexual no solo se encuentra para experimentar placer genital, sino que esta deliciosa excitación es simplemente el estímulo, la chispa que enciende el fuego interno sagrado para activar a su energía Kundalini y hacerla ascender hasta su chakra corona. Y en ese estado de éxtasis sublime, cósmico y celestial, direccionar esa energía hacia aquello que se quiere manifestar en la tierra. Es decir, una pareja iniciada en magia sexual hace el amor para manifestar sus proyecciones y crear realidad propia. Viven su encuentro sagrado, haciendo el recorrido completo desde lo instintivo hacia lo divino, desde lo terrenal hacia lo celestial, para que en ese orgasmo cósmico plasmar toda la energía activada en las más bellas creaciones. Entonces, resumiendo, magia sexual es cuando uno entiende un poco todo esto que venimos hablando de activar nuestro potencial creativo y tener un encuentro en donde esa excitación sexual es el primer pasito, y una vez que activamos a través de esa excitación sexual, despertamos a nuestra energía Kundalini, direccionarla hasta séptimo chakra para luego plasmarla, para luego direccionar en aquello que queremos manifestar. Es decir, generar ese magnetismo para que nos corresponda la realidad que queremos crear. Eso es magia sexual. Me cuentan, por favor, si se comprendió. Silvi, perdón, yo no estaba viendo las imágenes, ahí veo tu manito levantada. Perdón si la habías levantado hace rato. Tranquilo, pasé un poquito. Hay una cosa que dijiste entonces que este segundo chakra se desarmoniza cuando es culpa o hay como prejuicios y tabúes en relación a la sexualidad, ¿no? Se me vino a la mente que ahora que lo pongo en palabras siento que es un poquito obvio, pero entonces uno lo relaciona eso de pronto con gente que de pronto puede ser como más tímida o como que le da pena o se siente como que un poco cohibida de abrirse con su sexualidad. Eso es a lo primero a lo que yo lo asocio. Se me vino como pasa con estas personas que de pronto como que tienen sexo porque sí, ¿sabes? Como que es como por, no sé, Total. satisfacer una necesidad que realmente está condenando. Ahí también se bloquea este segundo chakra, o sea, como que no es solo de vivirse, sino como de estar ya extremadamente como
¿Desinhibido? Totalmente. No tiene que ver con una desinhibición, eso que vos estás ahí quizás como describiendo como una conducta quizás un tanto compulsiva en cuanto a la sexualidad. Sí, totalmente, no deja de ser quizás una forma en que se expresa un bloqueo en segundo chakra, ¿no? O sea, yo lo podría describir como ese tipo de conductas, lo podría describir como esa persona que activa su energía kundalini, que tiene quizás facilidad a través de la sexualidad de activar energía kundalini, pero no pasa más allá de segundo chakra. O sea, hay un comportamiento que se envició, o sea, digamos como que su fijación no trasciende lo genital. O sea, y justamente lo que implica, el gran reto que implica hacer que kundalini atraviese segundo chakra es el desapego con el placer genital. Que de nuevo, no quiere decir que cuando uno hace este trabajo de magia sexual de llevar su energía kundalini hasta séptimo chakra, deja de experimentar el gozo, el placer, lo delicioso, lo rico. Es más, yo considero que eso se expande muchísimo más. O sea, la capacidad de gozo, de creatividad, de espontaneidad, de hacer de ese momento sexual una meditación, se vuelve exquisitamente delicioso, pero el foco no queda ahí. Es decir, hacemos que nuestra atención no quede solamente en lo genital, en lo netamente sexual, sino que una vez que activamos, una vez que experimentamos toda esa excitación y nuestra atención la llevamos a visualizar, a llevar dentro de ese éxtasis, dentro de ese, no sé, para mí es como entrar en una, pucha, ¿cómo se llama esto? Eh, cuando uno en trance, ¿no? Es como entrar en un trance y en ese trance de gozo, de placer, uno direcciona, uno lleva toda esa energía visualizando aquello que quiere manifestar, que quiere materializar. Y ahí no hay límite, ¿no? Puede ser algo dentro del plano más concreto, como, no sé, una casa, un carro, o la paz mundial, o la sanación de un familiar, o la sanación de uno mismo, pero uno direcciona toda esa energía. Por lo tanto, la finalidad del encuentro sexual no es únicamente experimentar ese placer genital, sino que es el inicio, y una vez que lo experimentamos, direccionamos toda esa energía a materializar algo. Ale, te escuchamos. Súper. Sí. Entendí algo. O sea que, por decir algo, si yo tengo un encuentro sexual, simplemente ahí estoy activando el chakra 1, ¿sí? Porque estoy activando solamente la parte genital sin que haya procreación, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, quisiera preguntar, por decir algo, o sea, ¿el chakra 2 únicamente lo estaría activando en el momento en que ya procreé? ¿Es eso? No. Por eso yo lo aclaré. Hay ¿O algo. cómo lo hago? Ok, de nuevo, repito, ¿no? Cuando segundo chakra se activa en relación a otro, o sea, por eso interviene un otro, por eso lo resalté en dos No, me oportunidades. refiero, por decir algo, un ejemplo, si yo tengo una pareja, un ejemplo, yo fuera bisexual, mi pareja es otra mujer, entonces Ok, digamos, en ese caso, por decir algo, en nuestros encuentros sexuales no hay una penetración. Entonces, eh, en este caso, o no sí, entiendo, digamos, sí, esa parte ahí no me queda clara. me encanta la pregunta y te reagradezco que la pongas ahí que la expreses. Pero eso es independiente, o sea, independiente del género, por así decirlo, siempre dentro de una pareja, por más que sea homosexual, si son dos hombres o son dos mujeres, siempre va a haber siempre va a estar la polaridad. ¿Sí? Siempre va a haber dentro de esa experiencia, dentro de ese encuentro, siempre se va a dar de que hay uno que está representando una energía yang, una energía masculina, y hay otra persona que está representando la energía femenina, ¿sí? Independientemente de la cuestión de género, por más que haya una relación sexual entre dos mujeres, hay una penetración, o sea,
hay un juego con los genitales. O sea, no sé, no quiero ser, o sí puedo ser sin ningún problema gráfico, pero el solo hecho de estar introduciendo dedos o estar estimulando el clítoris, eso ya es de alguna manera una penetración, es una toma de contacto, hay una energía masculina que se proyecta a entrar en el campo áurico, en el campo energético y en los genitales de esa otra persona. Por eso también lo coloqué, ¿no? Al principio, ¿no? La segunda diapositiva, ¿no? En donde hablamos del placer como impulso de evolución en el segundo chakra, tiene que ver con el hecho de ser penetrado o de penetrar o el encuentro de las polaridades. ¿Sí? El encuentro de una energía femenina y una energía masculina, pero siempre se da de esta manera, segundo chakra, si hay algo que lo define al segundo chakra, que por eso también describe una de sus cualidades, que es donde surge como conciencia la dualidad, eh, está la polaridad, la presencia de un otro. ¿Sí? Muy diferente, por ejemplo, si hablamos en términos sexuales, ¿no? Por ejemplo, la autoexcitación, la masturbación, estamos activando la excitación genital, pero es de primer chakra, podríamos describirlo, podríamos decirlo. ¿Sí? Siempre acordemos lo siguiente, quizás por una cuestión de pretender entender desde una mente racional que opera desde la dualidad, muchas veces segmentamos mucho lo que es la naturaleza del primer, segundo, tercer chakra, pero hay algo que para mí es súper válido y poder entender y de poder evidenciar de que entre primer y segundo chakra y hay cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el segundo chakra encontramos cosas de primer chakra, ¿no? En primer chakra encontramos algunas cosas de segundo chakra. ¿Sí? Pero si lo llevamos un poco a lo práctico en términos, en función de esto que vos estás planteando, yo al menos personalmente lo entendería así de esa manera, ¿no? La autoestimulación, la excitación sexual por uno mismo a través de la masturbación, ¿no? Y que hay un montón de ejercicios tántricos o que propone, por ejemplo, el tantra como proceso de búsqueda, de autoobservación y que tienen que ver con la autoestimulación, es de primer chakra cuando es por uno solo. Ahora, cuando ya estamos viviendo esa experiencia con un otro, ya estamos hablando de segundo chakra. Es sexualidad que activa, que abre, que estimula al segundo chakra. Espero haber aportado ahí algo de claridad. Dale. Sí, entonces entiendo. El segundo chakra entonces lo activaría o con el tema ya de la procreación y en el caso pues en que tenga ya relaciones pues, con otra persona, no la autoestimulación. Exacto. Yo lo entiendo así. Gracias. Desde mi percepción personal, así tal cual lo acabas de describir. Ok, gracias. Gracias. ¡Caro! Bueno, tengo, o sea, como varias preguntas, no mentira. Pero hay una que me queda como sonando mucho en la cabeza y es como, es la primera vez que escucho la correlación que hay entre el segundo y el quinto chakra, sobre Ok. todo pues, por nosotras, por ser femeninas, por ser mujercitas en este plan, ¿no? En nuestro segundo chakra es donde está nuestro útero y es nuestro corazón y ahí pasa un sinfín de cosas. Entonces, en la última parte decía en la diapositiva que si uno se empieza a trabajar, como que intrínsecamente el otro también, el quinto también, relacionados el uno con el otro. Lo que voy es dos puntos puntuales. Número uno, ¿hay otros tipos de chakras que se relacionen tan fuertemente como el segundo y el quinto chakra en nuestro cuerpo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ok, mi segundo chakra es mi ciclo hormonal femenino. Entonces, si yo, digamos, en este momento tengo un problema como es físico en un tema de miomas y demás, yo puedo de pronto tal vez ir equilibrando ese segundo chakra, ¿sí? Por medio de mi quinto chakra, sin necesidad del segundo. Si me hago entender, es así que quedó como muy... No te entendí Ni muy bien yo, porque te estoy escuchando medio entrecortado. Repetímelo porque parece interesante ahí la pregunta. ¿las dos? No, ¿Las dos o la la segunda, última? la última. La segunda. Ok. Sí.
digamos, el segundo chakra es donde está nuestro ciclo hormonal femenino, ¿sí? Nuestro sangrado. Y ahí hay un problema físico. Un ejemplo, si yo tengo un moma o un quiste uterino, ¿sí? Pues eso es un tema de desequilibrio de ese segundo chakra, es lo que yo entiendo, ¿sí? Ahora, ¿puedo equilibrar ese segundo chakra por medio del quinto sin necesidad de trabajar en el segundo chakra específicamente? Si me dicen, ¿sí se Sí, escuchó? sí se escuchó, pero a mí la lógica me dice de que no, de que en realidad obviamente que va a haber un trabajo simultáneo, ¿no? En donde posiblemente sí, hay una forma de estimularlo, ¿no? A través del manejo, no sé, abordándolo desde quinto chakra, pero yo podría decir de que posiblemente no... no habría acceso a un manejo. O sea, para poder trabajar, a ver si soy claro en lo que digo, para poder llegar a tener coherencia o madurez de trabajar desde quinto chakra, y primero tenés que haber sanado segundo chakra, primero tenés que haber desbloqueado ese segundo chakra, ¿no? Si por ejemplo, si hablamos, no sé, en términos prácticos, ¿no? Si hablamos de miomas, ¿no? El mioma y la biodecodificación de mioma es bastante especial, bastante particular, ¿no? Que tiene que ver con un tema de desvalorización, que tiene que ver con, o sea, si miramos en el trasfondo de la biodecodificación de miomas, hay culpa por haber nacido mujer, si lo tenemos que resumir de alguna manera, porque papá y mamá estaban anhelando un varón, soñaban con un varón, soñaban con un varón, le habían puesto nombre de varón antes de que nazca y no sabían, y cuando nace se dan cuenta de que es una niña, posiblemente esa niña desarrolle, crezca y desarrolle a lo largo de su vida miomas, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Detrás de ese mioma hay un tema de desvalorización muy grande que obviamente se va a ver reflejado en su función sexual, en la capacidad de disponerse desde la autoconfianza, desde la autoaceptación, desde el amor propio, abrirse plenamente a experimentar su sanación, perdón, sus relaciones sexuales. Pero muy seguramente será una persona que está como muy cohibida, muy para poder acceder a trabajarlo desde esa esfera, ¿no? Cuando ya estamos hablando, y eso lo vamos a ver, quizás se te aclare un poco más cuando lleguemos a Villuda, porque Villuda para mí personalmente es un tremendo, inmenso, gran maestro, que nos habilita mucho a la magia. Por eso hablo en estos términos, ¿no? Villuda es el chakra de la creatividad, pero ya en otra esfera, ya en otra conciencia, ya para poder estar funcionando desde quinto chakra, yo tuve que haber desarrollado demasiado esa conciencia que me permite reconocerme como creador de mi realidad. O sea, y si todavía estoy, ¿no? En esa instancia en donde mi sexualidad está totalmente bloqueada, y sobre todo hablando en términos en que hay una sintomatología, en que hay un síntoma, eso quiere decir que hay programas que están muy arraigados, que están que están tomando mucho a la personalidad de ese ser humano y por lo tanto también su realidad. ¿Sí? Entonces, yo te diría de que en realidad en ese caso tendría mucho que ver que abordarlo mucho, de sanar segundo chakra, de trabajar todo lo que tenga que ver con sanación de la sexualidad, un tema también de desvalorización, porque es también propio de los chakras primarios, el tema de amor propio, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando pasemos a Anahata. ¿Sí? Cuando hablamos ya de cuarto chakra, en cuarto chakra ya no hay temas de autoestima. Cuando hablamos de problemas de autoestima, tiene que ver, inevitablemente, tiene que ver con cuestiones que las podemos relacionar con primero, segundo, tercero. Ya a partir de cuarto chakra, Anahata es amor incondicional. Ya para experimentar y vivir el amor incondicional, ya dejamos atrás la tareita de tener que desarrollar amor propio, porque ya somos conscientes de que somos unidad con toda la humanidad, y eso requiere obviamente que trascender la dualidad. Pero bueno, ya ahí nos fuimos mucho por las ramas y no me quiero ir por las ramas. Ale, te escuchamos a vos y ya con eso vamos cerrando, que estamos en hora.
Estamos puntuales, chicas. Sí, este chakra que tiene que ver como está relacionado con el tema de la prosperidad. Entonces, digamos, si hay un tema de algún bloqueo, ¿cómo lo desbloqueo o qué técnicas se utilizan para desbloquearlo? ¿De tema de qué? No te escuché al principio. O si hay un tema de qué, dijiste algún... Este segundo chakra está relacionado con la prosperidad. Ok. Entonces, en el momento identifico que lo tengo bloqueado por alguna situación de las que nos relacionaste, ¿cómo lo desbloqueo? Eh, ok, bueno, ahí donde de pronto se vuelve como súper interesante este tema de magia sexual y lo que tiene que ver con abordar y desbloquear todos los condicionamientos que podamos descubrir en esa esfera de lo sexual. O sea, obviamente que si lo queremos abordar desde ese punto de vista, ¿no? En donde queremos como trabajar el tema de prosperidad, el tema de abundancia, tiene mucho sentido lo que vos acabás de decir. Obviamente que vamos a llevar nuestra mirada en revisar cómo estoy viviendo mi sexualidad, cómo la estoy experimentando, qué tanto me habilité a vivir libremente y expresar y experimentar placer a través de mis encuentros sexuales. Eso podríamos decir de que hay una relación directa, ¿no? Entre esa capacidad de madurar, esa libertad de experimentar la sexualidad sin prejuicios. Hay una relación directa también con la capacidad de manifestar en abundancia, ¿no? Pero, eh, pero sí, hay muchas formas y tiene que ver también con el caso puntual de cada uno, ¿no? Eh, pero bueno, es abordar justamente la personalidad, ¿no? La historia personal, las creencias, lo que de alguna manera está condicionando y definiendo su experiencia sexual. Yo creo que es algo como muy puntual y muy particular, pero sí tendría que ver con desprogramar, con hacer un trabajo de resetear aquellas creencias o aquellos programas que están relacionados con la sexualidad y que la están condicionando. Y que obviamente va a tener que ver con revisar su historia personal, revisar su árbol genealógico, porque ahí también es donde vamos a encontrar como un montón de programas que posiblemente ni siquiera los venimos detectando, pero sí lo podemos descubrir a través de hacer metagenealogía, de revisar un poco la historia sexual ancestral, por así decirlo. Es decir, uno se puede explayar muchísimo en cuanto a abordar segundo chakra para poder trabajar y para poder mejorar esa parte, pero para mí 100% va muy por ahí, está muy ligado. Bueno, chicas, yo creo que por hoy estamos bien, estamos en horario, son las 2 horitas de nuestro encuentro, de nuestra clase. Eh, Obviamente vamos a ir profundizando a lo largo de toda la semanita. Esto fue en realidad ahí como dicen en Colombia, un abrebocas, pero bueno, vamos a ir profundizando. Y bueno, como siempre les digo, ¿no? Lo que quieran ir, sí, aportando en lo que van viviendo, en lo que van experimentando, súper rico ahí que lo puedan ahí compartir en el grupito. Yo en disposición siempre desde mi alcance, en disposición ahí de poder compartir. Les agradezco mucho la disposición, agradezco mucho este espacio, les mando un abrazo inmenso y bueno, en un ratito más comparto ahí los contenidos para que podamos ir trabajando, ¿vale? Vale, profe, gracias. 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 Muchas gracias. Bonita noche para todos. Chau, chau.